desenlaces. Señale la medida de impacto que no correspondería calcular en este estudio. ¿Qué tipo de estudio sería? ¿Es descriptivo? A ver, chicos, si no me responden, cancelo en este momento la revisión del examen y avanzamos con las teorías, ¿ya? Y cámaras prendidas, por favor. Está más de la mitad. Aparte que han entrado tarde, están con las cámaras apagadas. Por favor, chicos. Ya. ¿Qué tipo de estudio sería? ¿Sería un descriptivo? Analítico. Analítico. Es un analítico, perfecto. ¿Es experimental o es observacional? Observacional. Es observacional porque nosotros no estamos provocándole fibrilación auricular a nadie. La arritmia, perfecto. ¿Sería controlado o no controlado? Los datos se tomaron, o sea, los grupos se formaron antes de la data o después de la data. No controlado. Después de la data. Después de la data, o sea, primero tomamos la data y luego recién sabemos cuántos tienen fibrilación, cuántos no, cuántos tenían ACV. ¿Así fue? Ya tenían los grupos formados antes de empezar el experimento. Eran con arritmia y sin arritmia. Es decir, es un controlado. Estamos analítico observacional controlado. Es decir, solamente tenemos dos posibilidades: cohorte y casos y controles. ¿Cuál sería? Cohorte, porque hay seguimiento de 15 años. Muy bien, excelente. Esa es la respuesta. Entonces, siendo un estudio observacional de cohorte, la medida de impacto que no corresponde calcular en este estudio, riesgo relativo no es medida de impacto. A quienes me han puesto en los cálculos de medida de impacto, riesgo relativo, le he bajado 0.5 por esto de aquí. He insistido que riesgo relativo no es medida de impacto. Todas las medidas de impacto negativas eran aquí las correctas. Vamos con la siguiente. Se desea llevar a cabo un estudio sobre enteroparasitosis en la población infantil de 6 distritos de Ancash, para lo cual el mejor diseño para realizar dicho estudio sería una enfermedad frecuente. Yo quiero saber cuánto hay de enteroparasitosis en 6 distritos de Ancash. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Un estudio Un estudio transversal. transversal. Transversal, ¿no es cierto? Para saber cómo está la situación actual. La respuesta es efectivamente un estudio transversal. Ya, Cian Ron y colaboradores llevaron a cabo una revisión sistemática y metaanálisis de estudios observacionales sobre factores de riesgo para el desarrollo de infección de tracto urinario asociada a catéter urinario, CAUTI, y su relación con la mortalidad. Entonces, los resultados arrojaron mortalidad. Los resultados están en odds ratio 3.53 con un intervalo de confianza 95% de 1.29 a 9.69. Cateterismo previo, odds ratio 2.85, intervalo de confianza 1.89 a 4.30. Uso previo de antibióticos como factor predisponentes, odds ratio 0.95. Es decir, de 0.36 a 2.53 el intervalo de confianza, y diabetes mellitus, odds ratio 1.98, intervalo de confianza 1.31 al 2.99. Lo primero, vamos interpretando todos los resultados. La mortalidad asociada a infección, a ITU, vamos a resumir para poder avanzar. ITU asociada al catéter urinario, ¿no? CAUTI. ¿Ya? CAUTI es la infección de tracto urinario por catéter. CAUTI y mortalidad. ¿Hubo asociación? Chicos, Sí, ¿hubo hubo asociación o no hubo asociación, asociación? doctor. Sí hay asociación, ¿no es cierto? Porque el intervalo de confianza, el límite inferior, es mayor que 1. No toca el 1. Entonces se mantiene la asociación. Entonces las infecciones de tracto urinario se asocian con mortalidad. Siguiente, cateterismo previo, es decir, un paciente al que le habían colocado sonda anteriormente. ¿Tiene relación con la producción de Riesgo. infecciones? Sí hay, ¿no es Sí, cierto? riesgo. Ahí está. Uso previo de antibióticos. ¿Es un factor protector? ¿Sí o no? Sí, sí es ¿Seguro? menor a 1, ¿verdad?
o 1. No, porque toca la línea del 1. Exacto. Pierde asociación. No puedo afirmar con este resultado solo. Tengo que ver el 5% de error y el intervalo de confianza va de 0.36, que seguiría siendo un factor muy protector, pero miren, sube por el otro lado hasta 2.53. Total, ¿es protector el uso de antibióticos o favorece la infección? No podemos determinarlo. Y precisamente esa duda surge porque el 1 está en medio de estos valores, el punto de no asociación. Por lo tanto, en este estudio nosotros no podemos afirmar que el uso previo de antibióticos ni protege ni facilita la infección en los casos de Cauti. Diabetes mellitus, ¿es un factor asociado o no? Sí, Sí, ¿no es cierto? Porque miren, 1.98, perfecto, pero vamos a ver el intervalo de confianza. 1.31, o sea, es más que 1 a 2.99. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos afirmar. Ninguno de los factores estudiados se asocia a Cauti. ¿Verdadero o falso? falso. 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 Muy bien. El uso previo de antibióticos es un factor protector contra las Cauti. Falso. Falso, para este estudio, ¿ah? Para este estudio, ¿ah? ¿Por qué les digo para este estudio? Y lo vamos a ver ahora en el metaanálisis, que vamos a terminar de la clase que quedó pendiente de la semana anterior. Vamos a ver, ¿sí? Que probablemente sea el tamaño de nuestra muestra lo que no nos permite asociar, porque yo estoy pensando, si yo le he dado antibiótico antes, eso me protege o no me protege, ¿no? Durante el cateterismo, o de repente me facilita la infección porque me selecciona gérmenes resistentes. Entonces podría ser por ambos lados. Entonces, si aumento mi muestra, yo no tengo recursos, ¿cómo hago para aumentarla? Precisamente para eso está el metaanálisis, ¿ya? Y ver una mejor respuesta. El cateterismo previo no tiene relación con las Cauti, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, ¿verdad? Falso. Muy bien. Una Cauti no se asocia a mortalidad, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, Sí. acabamos de ver los resultados. Y finalmente, los pacientes diabéticos tienen probabilidad de presentar Cauti, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Entonces, así es como van a leer en adelante ustedes la literatura médica. Para eso están estos resultados. Abigail, Sí, doctora, en el caso de el que tenía 0.95, este de si acá, por los ejemplo hubiera antibióticos. sido 0.4, si hubiera sido 0.4 el mismo rango, igual, ¿qué pondría? ¿Que no habría asociación? ¿Qué dices tú? ¿Qué es Bueno, lo que le según quitó lo que dice asociación a esto? Ya, ponte que fuera el 0.5, que no fuera rango, 0.4, que fuera 0.1. entonces igual no tendría asociación porque entre el rango el 1 sigue ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Sería diferente que esto Ah, fuera intervalo de confianza al 95% de 0.36 a 0.98. mm, ok. En ese caso, este odds ratio sí es protector, inclusive con el error de 5%. Sí hay asociación. Si es que en lugar de 2.53 acá hubiera un valor menor que 1. El odds ratio que me ponen aquí tiene que estar al medio, ¿no? ¿Sí? Ok. Sí, sí. Ya, ahora, si acá me hubiera salido odds ratio 1.2, por ejemplo, ¿ya? Con este intervalo de confianza tampoco podría decir yo que el uso previo de antibióticos se asocia con Cauti. ¿Por qué? Porque mi intervalo de confianza tiene un valor que es protector y el 1 está en medio, está incluido en este rango. ¿Correcto? Ahora, si me sale odds ratio 1.2, intervalo de confianza 1.1 a 2.53, definitivamente ahí sí. Exactamente igual que los otros valores. ¿Sí? Sí, doctor, ya, entendí. Listo, listo. Porque vamos a ver un poquito más de esto ahora que veamos metaanálisis y creo que va a quedar un poquito más claro todavía, ¿ya? Vamos avanzando. En un estudio para evaluar la eficacia del diclofenaco en gel para calmar el dolor musculoesquelético, se administraron el gel a 1.000 pacientes y placebo a otros 1.000 pacientes con dolor, obteniéndose cifras de dolor persistente en 800 de cada 1.000 en el grupo placebo y 120 de cada 1.000 en el grupo del diclofenaco. Número necesario
a tratar. ¿Qué tipo de estudio es este? ¿Es un descriptivo? Analítico. Es un analítico, perfecto, porque hay grupos de comparación. En segundo lugar, nosotros manipulamos la intervención. Sí. Sí, entonces es un estudio de tipo Experimental. experimental. Y ahí paró. Las preguntas 3 y 4 son en el caso que nosotros escojamos el brazo de observacional, ¿ya? Si nosotros ya decidimos que es un estudio experimental, ahí paran las preguntas, ¿ya? No me acuerdo si ha sido en esta sección o en otra de mis salones en que han continuado haciendo, entonces me dicen que es un eh, no controlado, observacional, experimental, no, y ahí ya no. O es observacional o es experimental. Entonces, los observacionales sí tienen un par de preguntas más, ¿ya? Entonces, este es un experimental. Si es un experimental, yo tengo esto que me están pidiendo, ¿qué cosa es el número necesario a tratar? Es una medida de Impacto positivo. impacto positivo. Y justamente las medidas de impacto positivo van con los ensayos clínicos, ¿no? Con los estudios experimentales. Entonces, aquí lo único que teníamos que hacer, ¿cuál de los dos es el grupo expuesto? ¿Diclofenaco o placebo? Diclofenaco. Exacto. A quien se le da la intervención es el expuesto, ¿no? Esta es la tasa de dolor persistente luego de aplicación del diclofenaco. Y este es en el grupo de no expuestos, 800 por cada 1000 en el placebo. Entonces, primero, para calcular el número necesario a tratar, que es el inverso de la reducción absoluta del riesgo, tengo que calcular la reducción absoluta del riesgo. Entonces, sería incidencia de no expuestos, 800 sobre 1000, menos 120 sobre 1000, que viene a ser el grupo expuesto, ¿verdad? A ver, creo que acá lo puse. No, no lo he puesto. Ya. Entonces, ¿eso cuánto sería? Sería 680 sobre 1000, ¿correcto? Bien. Lo ponemos en decimales para poder calcular el número necesario total, sería 0.68. Entonces ahora dividimos 1 entre 0.68 y nos sale 1.5, ¿sí? 1.5. Entonces, siendo 1.5, lo redondeamos a 2, porque el redondeo ya va para la siguiente unidad. Entonces, esa era la respuesta. 2 pacientes tenemos que tratar con diclofenaco en gel para disminuir en 1 los casos de dolor persistente musculoesquelético, ¿ya? En comparación con placebo. Señale el parámetro de validez diagnóstica que es sensible a la prevalencia de la enfermedad en estudio. De los 4, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. ¿Cuál de ellos está afectado por la prevalencia? Valor predictivo positivo. Ahí está, esa era la respuesta. Seguimos. La fórmula de la especificidad, numerador, Verdaderos negativos. dividido entre, Verdaderos negativos más falsos positivos. ahí está, por 100. ¿Sí? Esa era la respuesta correcta. El informe Belmont, que definió los principios éticos fundamentales aplicados a la investigación biomédica, se redactó a raíz del estudio. De Tuskegee. Muy bien, ahí está. Esa era la respuesta correcta. Cuando no se dispone de datos a nivel individual o se necesitan comparaciones a gran escala para estudiar el efecto de la exposición, pero a nivel de población sobre una enfermedad, se emplea el tipo de diseño. Ecológico. Ahí está, ecológico. Los estudios de incidencia. ¿Qué diseño son los estudios de incidencia? Cohorte. Corte. Cohorte, muy bien. ¿Y los de prevalencia? Casos y controles. Casos y controles. No, lo hemos visto. Había una pregunta más arriba.
En este estudio voy a ver casos nuevos de enteroparasitosis. ¿Sí o no? En este caso yo veo cuántos casos en total hay. ¿Qué tipo de diseño era? Transversal. Transversal. Transversal, los transversales, ¿ya? Mientras que efectivamente, como ustedes han dicho, los estudios de incidencia corresponden al diseño de cohorte, ¿ya? Los estudios de envejecimiento se llevan a cabo mediante ¿qué diseño? Longitudinal. Ahí está, longitudinal. Un estudio analítico, observacional, controlado, sin seguimiento, corresponde a un estudio de tipo Casos y Casos y controles. controles. casos y controles, efectivamente. Ahí está, casos y controles. El resumen de todas nuestras preguntas, ¿no? El pareamiento en el diseño de los estudios observacionales controlados se realiza ¿para qué hacemos el pareamiento? ¿Se acuerdan? Es decir, que se parezcan mucho los dos grupos de comparación. Para evitar que haya variables que puedan relacionarse con resultados o afectarlos. Resultados. Controlar el efecto de las variables confusoras, ¿no es cierto? Esa era la respuesta, ¿ya? Se realizó un estudio para determinar la asociación entre consumo excesivo de alcohol y pancreatitis aguda. Para ello se seleccionan dos grupos de pacientes, uno que padece pancreatitis y el otro no, obteniéndose luego el antecedente del consumo de alcohol para ambos grupos. Señala el tipo de estudio que se llevó a cabo. En primer lugar, es un descriptivo. Analítico. Es un analítico. Hay dos grupos de comparación, pancreatitis y pancreatitis. Muy bien. Segunda pregunta, nosotros manipulamos la exposición, que vendría a ser exceso de alcohol, consumo excesivo de alcohol. No. No, no es cierto, ya vienen con ese antecedente probablemente. Entonces, ¿sería un experimental o un observacional? Observacional. Muy bien, entonces ya tenemos un analítico observacional. Continuamos con las preguntas, porque si hubiera sido experimental, ahí queda. Bien, tercera pregunta sería, ¿controlamos nosotros la formación de los grupos de comparación? ¿Estos se formaron antes de recolectar la data? Sí. Sí, ¿verdad? Se seleccionaron dos grupos primero. Después de eso se les preguntó o se revisaron las historias para ver si consumían alcohol o no. Entonces, es un estudio analítico, observacional, controlado. Solo tenemos dos posibilidades, casos y controles y cohorte. ¿Cuál de los dos sería y por qué? Casos y controles porque no es que haya un seguimiento. Perfecto, no hay seguimiento. Entonces nos quedamos con casos y controles y esa era la respuesta. Aparte que ahí nos están diciendo claramente que estamos seleccionando a la población de estudio por el desenlace, ¿no? Entonces también ya de ahí nomás estamos seleccionando justo los casos y los controles, ¿ya? Según los subconjuntos de morbimortalidad, la virulencia se define como, ¿se acuerdan eso de los subconjuntos? La proporción de enfermos que desarrollan enfermedad grave. ¿Sí? Los que se ponen graves de todos los enfermos, eso es virulencia, esa proporción. Respecto a la densidad de incidencia, es correcto. A ver, ¿es una medida de impacto negativa? ¿Qué tipo de medida? Tenemos medidas de frecuencia, medidas de asociación y medidas de impacto. Densidad de incidencia, ¿qué vendría a ser? Frecuencia. Asociación, impacto, frecuencia, frecuencia. Entonces, definitivamente esta no es, ¿sí? Se usa en enfermedades agudas, densidad de incidencia. ¿Qué llevaba en el denominador, se acuerdan? La densidad de incidencia. Chicos, ¿qué llevaba la densidad Casos de nuevos. incidencia? ¿La qué, perdón? Casos nuevos, doctor. No, ese es en el numerador. Casos nuevos, sí. Lleva igualito. Sea
Tasa de incidencia acumulado, densidad de incidencia, ambos llevan casos nuevos en el numerador, pero en el denominador está la diferencia. Entonces, ¿qué lleva en el denominador? La densidad de incidencia. ¿Quién se acuerda? Era la suma de tiempos individuales en el que De se observó uno. Ujú. seguimiento, ¿no es cierto? El tiempo, o sea, sumar los tiempos de seguimiento, ¿sí? Entonces, teníamos la unidad, ¿se acuerdan? Personas año, ¿no? Personas año. Entonces, ¿será para enfermedades agudas? Falso. Falso, ¿no es cierto? Se emplea en cohortes fijas. ¿Por qué usábamos el tiempo de seguimiento y no la población en riesgo nomás? ¿Qué tipo de cohorte es aquella en la que se utiliza densidad de incidencia? Porque tenemos la cohorte fija y la cohorte. ¿Cuál es la otra? A ver, chicos, ¿la otra cuál es? La cohorte. Cohorte fija es donde no varía la población. La otra cohorte, ¿cómo Dinámica. se llama? Cohorte Dinámica. dinámica, en la que los individuos se siguen reclutando, no es necesariamente desde el inicio del periodo de seguimiento, ¿no? Del estudio, mejor dicho, no es que tengan que ingresar todos en una fija, sí. Yo tengo que tener todos los que voy a seguir y recién inicio. En la cohorte dinámica no. Al mes puede entrar otro, al año puede entrar otro. Lo que sí tengo es una fecha final de seguimiento, ¿no? Yo decido cuándo va a terminar el estudio. Por eso es que se suman, cada uno aporta su tiempo de seguimiento. Esta de acá es falso, es en cohortes dinámicas, que representa el riesgo absoluto. ¿Cuál de las medidas de frecuencia representa el riesgo absoluto? ¿Es sinónimo de riesgo absoluto? Eso les he ido preguntando también, hemos recordado eso a lo largo de las semanas. Riesgo absoluto. ¿Cuál es? Tasa de incidencia acumulada. Tasa de incidencia acumulada, ¿no? Entonces, densidad de incidencia no era. Y esta era la respuesta. Se emplea en cohortes dinámicas, que justo lo hemos mencionado hace un instante. Bien, vamos con las de desarrollo. Se introduce una nueva prueba para el diagnóstico de la amiloidosis cardíaca que se llama Amilocer. Se decide validar la prueba en 448 pacientes a los que también se les practicó una biopsia endomiocárdica que fue positiva para proteína amiloide en 60 pacientes con 10 falsos negativos y 66 positivos del Amilocer. Construye la tabla tetracórica y calcule, ¿no? Entonces, acá están los datos. Vamos a ver. Ya, ahí están los datos. Población total 448. Todos tenían biopsia y todos tenían amilosa. Ya, la biopsia es la prueba de oro, porque ahí detecto yo la proteína amiloide directamente. Entonces, esa va arriba. Presente, ausente y positivo, negativo, acá amilocer. Bien, entonces me dicen la proteína amiloide fue positiva en 60 pacientes, total de positivos de la biopsia. Ahí está. Con 10 falsos negativos. Acá están los 10 falsos negativos, por lo tanto aquí los verdaderos positivos van a ser 50. Y 66 positivos del amilocer. No dice 66 verdaderos positivos, ¿ah? Es 66 positivos del amilocer. Entonces acá iba el 66. 66 menos 50, 16 acá. Ya sabemos que acá es 448, así que aquí salía 382. Ya tenemos esta, y tenemos esta, se calculan los otros dos valores. Entonces ahí tenemos nuestra tabla. Sensibilidad, 50 sobre 60%. Especificidad, 372 sobre 388%. Valor predictivo positivo, 50 sobre 66%. Y valor predictivo negativo, 372 sobre 382%. Esos son los valores. Y lo que se pidió es que se redondea a décimas. Entonces, aquí, por ejemplo, a ver, 50. Lo único que tenían que hacer era poner en la calculadora 50 entre 60 por 100. Y sale 83.333333. Redondear a décimas. 83.3. Vamos con la especificidad. Salía 372 entre 388 igual por 100.
Recién, ahí todavía no he redondeado nada. Sale 95.87628. Para redondear a décimas es 95.87. Entonces se pasa a la siguiente unidad, 95.9. No es que me salió 95.8 y entonces lo redondeo a 96. La indicación estaba bien clara. Para los siguientes exámenes les voy a poner con respuesta exacta. Tienen ya que ustedes redondear exacto. Tienen que saber cómo redondear. Ya los otros valores también, por esta última vez estoy pasando esos valores siempre y cuando se parezcan, pero tiene que ser según las indicaciones, por algo lo estamos poniendo, ¿ya? Vamos con la siguiente pregunta. Se realiza un estudio para determinar la eficacia del apixaban, un nuevo anticoagulante oral directo en la prevención de infartos cerebrales cardioembólicos, administrándose el fármaco en 250 pacientes y comparando los resultados con otros 250 pacientes que recibieron warfarina, que es otro anticoagulante muy usado, muy barato, ¿no? Pero tiene un alto riesgo de producir hemorragia intracerebral. Observándose infartos cerebrales persistentes en 25 de los que recibieron apixaban versus 40 de los que recibieron warfarina. Construya la tabla tetracórica, ¿no? Y señale el tipo de estudio. Esto era también importante, el tipo de estudio. Las medidas de impacto correspondientes, calcúlelas e interprételas. Tasas expresadas por 100 pacientes, porcentajes redondeados a décimas. Ya les dije bien claro que lo que yo necesito es en la respuesta final la interpretación de cada valor nada más, pero no, sobre todo, esas respuestas que se notan tendenciosas como si hubieran copiado de fuente externa, ¿no? Primero vamos a ver de comparar, no, ni siquiera les he dicho que me pongan estudio analítico observacional controlado de cohorte, les he dicho que me pongan de cohorte, nada más, tipo de estudio cohorte, sin ninguna otra explicación, ¿ya? Porque si no, no les alcanza el tiempo tampoco. Bien, vamos con el tipo de estudio primero. A ver, rapidito. ¿Hay grupos de comparación? Guzmán Moscoso, ¿hay grupos de comparación? Sí, doctor. En este caso, los pacientes, bueno, que te fueron tratados con warfarina y los de apixaban. Ya, entonces respóndeme, por favor. ¿Ya? Porque las preguntas de estos casos van a seguir viniendo en evaluación continua 2 y en el final. Y además lo van a usar, esta data y estas cosas las van a usar también para su presentación individual. Así que, por favor, aprovechemos el momento. ¿Ya? Listo, entonces, si hay grupo de comparación, ¿sería un descriptivo o un experimental? Hay grupos de comparación. Experimental. Perdón, un descriptivo analítico, perdón. Un Analítico. Es un analítico, perfecto. Segunda pregunta, ¿nosotros manipulamos la intervención? Sí, Sí. Entonces, ¿sería un observacional o un experimental? experimental. Experimental. Listo. Ahí quedamos. Cuando ya es experimental, no se hacen más preguntas, salvo algunas cosas que ya hemos visto en la clase anterior, pero que no les estoy pidiendo para el tipo de estudio. Basta con que me digan que es experimental. Listo. Si es un experimental, ¿cuáles son las medidas de impacto que le corresponden? Reducción absoluta del riesgo. Perfecto. Reducción absoluta del riesgo. ¿Qué más? Laredo. Doctor, el riesgo. Ay. Producción relativa de riesgo. Incidencia en expuestos también Reducción podríamos. relativa del riesgo, reducción absoluta del riesgo, reducción relativa del riesgo y, ¿cuál era la otra medida de impacto? El NNP. número El número necesario a tratar. necesario. Esas son las 3 medidas de impacto positivas que hay que calcular porque es un experimental. Perfecto. Entonces vamos al ejercicio. Primero la tabla.
250 y 250 que reciben apixaban y warfarina. La intervención va a la izquierda, arriba va el desenlace que era infarto cerebral presente, ausente. Listo. Entonces, ahora sí, trabajamos 250 y 250 reciben el medicamento, por lo tanto, el total de población es 500. Dice, observándose infartos cerebrales en 25 de los que recibieron apixaban. Infarto con apixaban, acá 25. Y versus 40 recibieron warfarina, acá está. Infarto con warfarina, 40. Ya tenemos esta columna y tenemos esta otra columna, la del medio sale de restar. Listo. Tipo de estudio experimental, incidencia en expuestos. ¿Cuáles serían los expuestos aquí? ¿Apixaban o warfarina? Apixaban porque es el que estamos probando, ¿no? Entonces, ese es el tasa expuesta. Incidencia en expuestos, 25 sobre 250, 10 sobre 100. Esto se transforma a 10 sobre 100, ¿ya? Porque 25 entre 250 es igual a 0.1, pero les hemos puesto aquí justo tasas expresadas por 100 pacientes. 0.1 se convierte en 10 sobre 100. Incidencia no expuestos, 40 entre 250, el mismo cálculo, 16 sobre 100. Reducción absoluta del riesgo, incidencia de no expuestos menos incidencia de expuestos, 16 menos 10, 6 sobre 100, o 0.06. Esto es decimal, lo estoy colocando porque después necesitamos la versión decimal del RAR para el número necesario a tratar. ¿Ya? Pero es 6 sobre 100. En este estudio, los pacientes que recibieron apixaban disminuyeron el riesgo de sufrir infarto cerebral en 6 de cada 100 tratados en comparación con warfarina. Reducción relativa al riesgo es la versión porcentual de esto, así que es no expuestos menos expuestos dividido entre el primer término, que es no expuestos, por 100. 6, que ya sé que es la diferencia, sobre no expuestos, ¿cuánto era la tasa? 16, ¿sí? Por 100. Entonces, sale 37.5%. En este estudio, la administración de warfarina, perdón, acá es apixaban, ¿ya? Aquí hay un error. La administración de apixaban redujo los infartos cerebrales en 37.5% en comparación con los que recibieron warfarina, ¿ya? Número necesario de tratar 1 sobre 0.06, 16.7, que se necesita tratar a 17 pacientes con apixaban para disminuir en un caso el desarrollo de infarto cerebral. Recuerden, acá es, vamos a ponerlo una vez para que se grabe después, la administración de apixaban es acá. Listo. Ya. Siguiente pregunta. Se lleva a cabo un estudio para determinar la asociación entre hipertensión arterial y desarrollo de demencia vascular en 17.044 personas, de las que 6.000 tenían hipertensión y el resto no. Se documentó demencia en 1.284 sujetos del estudio al cabo de un seguimiento de 20 años, de los que 707 se dieron entre los pacientes con hipertensión arterial. Ya, vamos a construir la tabla, pero primero el tipo de estudio. Primera pregunta. ¿Hay grupos de comparación? Sí, Chicos, van a ser las 4. Avancemos muy bien. Sí hay grupos de comparación. Por lo tanto, ¿es descriptivo o es analítico? analítico. Analítico, muy bien. Segunda pregunta, nosotros manipulamos el factor de riesgo, la exposición. Nosotros volvemos hipertensos. ¿Cuál de los dos es la exposición? ¿Hipertensión o demencia? De, ¿Cuál es el desenlace? ¿Cuál es la de exposición? hipertensión es la exposición. Muy bien. Exposición, hipertensión, entonces desenlace es demencia vascular. Muy bien. Entonces, si tengo esto de aquí, yo manipulo la intervención, la exposición. No, No, yo no los vuelvo hipertensos. Entonces, ¿sería un observacional, analítico observacional o experimental? observacional. Observacional. Muy bien. Ahí sí va entonces las siguientes preguntas. Tercero, ¿controlamos nosotros la formación de los grupos de comparación? Primero formamos los grupos y después hacemos el recojo de la data. Sí, Sí. Un grupo de hipertensos versus un grupo de no hipertensos, porque a ellos es que se les sigue. Muy bien, entonces tenemos un analítico observacional controlado.
Solamente hay dos posibilidades, casos y controles y cohorte. ¿Cuál de ellos dos es este? ¿Por qué? Porque hay un seguimiento 20. Ahí está. Diferente hubiera sido que yo dijera lo siguiente. Se lleva a cabo un estudio para determinar la asociación entre hipertensión arterial y desarrollo de demencia vascular en una población de 17.044 personas seguidas por 20 años, al cabo de los cuales se determinó que hubieron 6.000 casos de hipertensión y el resto no. En ese caso, se hizo primero la recolección de la data con todo el seguimiento y al finalizar la data recién se separaron los grupos. Eso sería un no controlado. Y como tiene seguimiento, sería un no controlado longitudinal, ¿ya? Entonces, pero acá primero se forman los grupos, después se hace el seguimiento, ¿no? Para determinar el desenlace, que en este caso es demencia vascular. Gonzalo. Sí, doctor, tenía una consulta. Sí, tenía una consulta. En caso de haber hecho correctamente la tabla tetragórica, pero lo demás incorrecto, ¿se podría considerar que sea un punto o 0.5? Perdón. En caso de haber hecho correctamente solamente la tabla, aquí la tabla tetragórica, pero todo lo demás se habrá hecho incorrectamente. ¿Se podrá 0.5. 0.5. Le podría mandar un correo que usted no me tomó en cuenta la tabla. También genera la producción de... Manden correo para esas cosas. Ya. Está bien. Generar la enfermedad. Listo, seguimos entonces. Vamos a construir la tabla. Son 17.044 personas, aquí está, de los cuales 6.000 tenían hipertensión. Recuerden, la exposición va aquí y el desenlace arriba. Aquí va a 6.000 y aquí abajo 11.044. Bien. Entonces después nos dicen, se documentó demencia en 1.284 sujetos. ¿Dónde va 1.284? Acá. Al cabo de 20 años, de los que estos casos de demencia, 707 se dieron entre los pacientes con hipertensión. Listo. Acá se resta, ya tenemos las dos columnas. Esta de aquí sale facilito. Es un estudio de cohorte, por lo tanto me preguntan medida de asociación. A ver, hay varios que me han puesto en el examen. Se repite la pregunta. No había ninguna pregunta repetida, ¿ya? Así que es cuestión de leer. Yo no sé por qué, chicos, será por eso que en las pruebas de lectura, que la PISA, que siempre hacen tanta publicidad en las noticias, tenemos problemas con la comprensión lectora. Aquí les estamos poniendo a señalar la medida de asociación. Les he hecho el favor de ponerles el mismo ejercicio aquí para que no tengan que perder tiempo en construir la tabla. Pero ¿qué dice aquí? Medidas de impacto. Gonzalo, no vaya a ser que te estés confundiendo en esto. Aquí vale la tabla. Aquí no vale la tabla porque la tabla ya la tienes hecha. Por eso acá no valen puntos. Acá valen solo por las medidas de impacto. Revisa bien eso antes de mandar el correo, ¿ya? Entonces, acá tenemos, ya sabemos que es un estudio de cohorte y la medida de asociación entonces es riesgo relativo. Y a pesar de esto, algunos me han puesto riesgo relativo y están calculando odds. Entonces, acá es tasa de incidencia en expuestos, tasa de incidencia en no expuestos. ¿Qué más les hemos puesto? Tasas redondeadas a milésimas, no por 1.000 personas, sino a milésimas, es decir, 3 decimales. 707 entre 6.000, 0.118 redondeado acá. Si salía, a ver, sale 0.1178, 333. Entonces, al tercer decimal, el 7 se convierte en 8 porque tiene un 8 después. Entonces, tienen que redondear bien, chicos. Ya les voy a empezar a poner casilleros para resultados exactos. Así que tienen que redondear bien. Incidencia en no expuestos, 577 entre 11.044, redondeado a milésimas, 0.052. Riesgo relativo, incidencia en expuestos, 0.118 sobre 0.052, 2.3. ¿Por qué les estoy poniendo? Y acá les he puesto la medida de asociación redondeada a décimas, porque sale más decimales, ¿no? Se redondea a 2.3. ¿Por qué les estoy poniendo esto? Para que a todos les salga el mismo resultado. Entonces, si a alguien por acá se le ocurre poner 0.1, y acá también 0.1, porque estoy redondeando con este 5, redondeo el 0, ¿cuánto me va a salir el riesgo relativo? 0.1 entre 0.1.
1. 1. Entonces, ¿había asociación o no había asociación? No hay asociación. Claro, entonces por esa razón les estoy poniendo bien claras las indicaciones acá, chicos, ¿ah? Todos esos que están con las cámaras apagadas, espero que estén atentos porque los próximos 2 exámenes no van a valer ni medios puntos. Así que, por favor, aquí les estoy poniendo bien claro para que a todos les salga un solo resultado, ¿ya? Entonces, interpretación. En este estudio, los pacientes con hipertensión arterial, porque voy de la exposición hacia el desenlace, tuvieron 2.3 veces más riesgo de desarrollar, los que me han puesto más probabilidad, menos 0.5 también. Hemos insistido mucho en esto, más riesgo de desarrollar demencia en comparación con los que no tuvieron hipertensión arterial. Si esto hubiera sido un caso sin controles, sería ir desde el desenlace hacia la exposición, es decir, buscar pacientes con demencia, otros que no tengan demencia y ver si tenían antecedente de hipertensión. Entonces, si me hubiera salido un odds ratio, que sería en ese caso la medida de asociación 2.3, yo diría, en este estudio los pacientes con demencia tuvieron 2.3 veces más oportunidad, no riesgo, más oportunidad de tener hipertensión arterial en comparación con los que no tenían demencia, ¿ya? Entonces, las palabras estas son importantes, hemos insistido múltiples veces sobre esto, ¿ya? Por eso una vez más, me voy a quejar una vez más de sus cámaras apagadas, porque no sé si están atendiendo o no. Los que han estado atendiendo, los que han estado llevando el mismo método, tengo hasta un 20, sí, un 20 tengo. Entonces, por favor, sí se puede, ¿ya? Sí se puede. Y yo me la paso repitiéndoles cosas que tienen que hacer, pero no sé si están atendiendo. Y eso ya no es responsabilidad mía. Una vez más, no estoy con niños. Todos ustedes son adultos, adultos jóvenes, pero todos son adultos y responsables de sus actos y de las consecuencias que acarrean. Bien. La siguiente pregunta era la misma, con excepción de que ahora les estaba preguntando las medidas de impacto. Como les digo, algunos ya ni siquiera han hecho ningún cálculo porque inclusive con negrita me han puesto profesor, ha repetido la pregunta. Justamente les hice esto para que ganen tiempo, para que ya no tengan que dudar entre el tipo de estudio que les dicta las medidas de impacto en la distribución de los datos, ¿no? Entonces solamente puntúo aquí cuáles son las medidas de impacto que ustedes tienen y además el cálculo y la interpretación, porque aquí sí hay tenor, ¿no? Aunque es copia y pega en realidad, ¿sí? Yo respondo la primera, que es realmente la que escribo, y la siguiente es copio y pego y cambio algunas palabritas, ¿no? Nada más, ese era el truco. Entonces, ya sabemos cuál es nuestra tabla, ya sabemos que es un estudio de cohorte, por lo tanto, no es experimental, es observacional. Y las medidas de impacto que corresponden a un estudio observacional son las medidas de impacto negativas. Entonces, calculo mi incidencia en expuestos y aquí les he puesto, miren, tasas expresadas por 1000 personas, ya no es en milésimas, porcentajes redondeados a décimas. Entonces, ¿qué tenemos? Esta misma tasa de incidencia que me salía 0.118, ahora es 118 por cada 1000 personas. La de no expuestos es 52 por cada 1000 personas. Acuérdense que salía 0.052. Después tenemos incidencia poblacional. 1284 dividido entre 17.044 y luego convertido por cada 1000 personas salía 75 por cada 1000. Bien, entonces empezamos. Riesgo atribuible, incidencia en expuestos menos incidencia en no expuestos. 118 menos 52 sobre 1000, 66 sobre 1000. En este estudio, la hipertensión arterial se asoció con un exceso de riesgo de 66 por casos por cada 1000 personas para desarrollar demencia. Si se controlara la hipertensión arterial, la incidencia de demencia vascular disminuiría en 66 casos por cada 1000 personas. Riesgo atribuible en porcentual es la versión porcentual de esto, es decir, incidencia en expuestos menos incidencia en no expuestos dividido entre el primer término, incidencia en expuestos por 100. 66, que ya sabía que salía esta diferencia, dividido entre la incidencia en no expuestos, que es 118. Perdón, expuestos, 118 por 100. Entonces eso sale 55.9%. Copio todito este texto acá y en lugar de poner 66 de cada 1000, sale 55.9. Nada más. Entonces con eso también se gana tiempo. En este estudio la hipertensión arterial se asoció con un exceso de riesgo de 55.9% para desarrollar demencia.
Si se controlara la hipertensión arterial, la incidencia de demencia disminuiría en 55.9%. Riesgo atribuible poblacional, incidencia poblacional menos no expuestos, 75 por cada 1000, menos 52 por cada 1000, igual 23 por cada 1000. En este estudio, en la población, la hipertensión, en la población, es diferente, la hipertensión se asoció con un exceso de riesgo de 23 casos por cada 1000 personas para desarrollar demencia. Si se controlara la hipertensión en la población, la incidencia disminuiría en 23 por cada 1000 de demencia. Riesgo atribuible poblacional porcentual, la versión porcentual desde acá, poblacional menos no expuesto sobre el primer término que es incidencia poblacional. ¿Ya? Entonces sería 23, que ya sabía que salía la diferencia, dividido entre 75%, 30.7%. En este estudio, en la población, la hipertensión se asoció con un exceso de riesgo de 30.7% para desarrollar demencia. Si se controlara la hipertensión arterial en la población, la incidencia de demencia disminuiría en 30.7%. ¿Ya? La última pregunta, creo que es la que sigue, sí. Utilizando datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición, que esta es una encuesta real de Estados Unidos, NEJANES. Aquí tenemos la ENDES, que es la Encuesta Nacional de Desarrollo Social y Salud, y tenemos la ENAJO, que es la Encuesta Nacional de Hogares, ¿ya? Y así todos los países tienen este tipo de encuestas. Entonces, en Estados Unidos es el NEJANES, ¿ya? Se recolectaron los datos de 2.422 personas de 60 años para determinar si existía relación entre la ingesta dietética de vitamina B1 y el deterioro en la función cognitiva. Se evaluó la función cognitiva mediante la prueba de sustitución de símbolos y dígitos, que se denomina DSST por sus siglas en inglés. En total, 662 personas tuvieron un bajo rendimiento en esta prueba, de los cuales 218 de los bajos puntajes se dieron entre los 606 que tenían bajo consumo de tiamina, que es la vitamina B1. Bien, entonces, en primer lugar, tipo de estudio. ¿Hay grupos de comparación? Sí. Sí, ¿no es cierto? Podríamos decir baja ingesta de B1 o tiamina y consumo normal de tiamina, y por el otro lado, deterioro cognitivo y no deterioro cognitivo. O sea, hay grupos de comparación, perfecto, para determinar asociaciones. Entonces, ¿sería un descriptivo o sería un analítico? Analítico. Sería un analítico, ¿verdad? Entonces, seguimos con las preguntas y nos decimos, nosotros manipulamos la intervención o la exposición. Aquí, ¿cuál sería la exposición y cuál sería el desenlace? Exposición, consumo de vitamina B. El consumo de la vitamina B1 Ya. y el desenlace, Y- el rendimiento. ¿Y cuál de los dos sería la exposición para tener un deterioro cognitivo? ¿Consumir normal o bajo consumo? Bajo consumo. Bajo consumo. Eso sería exposición presente, bajo consumo. ¿Sí? El consumo normal sería exposición ausente. ¿Ya? Desenlace positivo. ¿Con cuál sería el desenlace positivo? Porque mi desenlace es deterioro cognitivo. Entonces, ¿cuándo estaría presente ese deterioro cognitivo? Es bajo. Muy bien, o sea, puntaje bajo, ¿no es cierto? Eso sería en el DSST, eso sería desenlace presente. Desenlace ausente sería DSST negativo. Por si acaso, este es un estudio real, ¿ya? Yo siempre trato de poner estudios reales en los exámenes para que aprendan de ellos también, o sea, para que ustedes vean que están analizando datos reales y que sí lo pueden hacer. Entonces, cada vez que lean un artículo, no eviten las cifras, léanlas, que las van a empezar a entender, ¿ya? Aquí hay un punto muy interesante. Revisen la prueba DSST, ¿ya? Que es un marcador muy fiable de demencia y es muy sencilla. No necesita la persona saber leer inclusive para hacer esa prueba. Entonces yo les sugiero que tengan un poquito de curiosidad, busquen la prueba DSST, ¿ya? Y se aplica creo que es en 10 minutos. Es decir, en 10 minutos ustedes tienen esa clasificación. Deterioro cognitivo, no deterioro cognitivo. ¿Ya? Bien, entonces vamos a la resolución.
tenemos un estudio, entonces, analítico. Ya quedamos que es analítico porque hay grupos de comparación. Nosotros estamos, ya sabemos que la exposición vendría a ser el bajo consumo de tiamina en la dieta. Nosotros les hemos dicho que dejen de consumir tiamina o le estamos dando una dieta que a unos tiene tiamina y el otro no tiene. No, No, no es cierto, no es así. Entonces, sería un estudio analítico observacional o experimental. observacional. Bien, estamos en un analítico observacional. Nuestra siguiente pregunta, entonces, porque ya que es observacional, tenemos que seguir preguntando. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? Si los grupos de comparación son controlados o no. Exacto, es decir, ¿se formaron los grupos de comparación antes de recolectar la data o después de recolectar la data? Sea estos el consumo de tiamina o la prueba del DSST. ¿Qué fue primero? ¿Qué fue, mano? Primero fue ¿qué? Ahí la clave está en la fuente de los datos. Exacto. Es una gran encuesta. Es una gran encuesta con un instrumento que no me toma más de 10 minutos aplicarlo. Entonces, supongamos que yo los contrato a todos ustedes para que hagan un censo en una provincia aplicando la encuesta. ¿Correcto? Cuando va a empezar la encuesta, ¿ustedes saben quién consume poca tiamina y quién no? No, No, ¿estamos de acuerdo? Ninguno sabe. ¿Alguno sabe si quienes vamos a encuestar tienen deterioro cognitivo o no? No. Entonces, sí tenemos grupos de comparación, ¿no es cierto? Sí tenemos grupos de comparación, pero al iniciar el estudio nosotros no sabemos quién es quién, ¿correcto? Entonces, se utiliza un cuestionario y se llenan no solamente estos datos, estos son parte de los datos que se toman de la encuesta. Por eso les estoy mencionando yo un par de trabajos que se hacen anualmente en el Perú. Y en los países hay, así como en Nejanes, hay múltiples países que tienen sus encuestas transversales, ¿ya? Encuestas transversales. Entonces recolectan datos de la población, de una muestra de la población representativa, ¿ya? Y con eso trabajan. Entonces, aquí primero se recolectan todos los datos, perfecto, tiene usted un mayor de 60, vamos a aplicarle una pruebita y le aplican la prueba. Listo, nada más, y ponen el puntaje. Ahí ustedes no catalogan nada, solamente ponen el puntaje. Entonces, cuando terminó el trabajo, repito, hay muchos otros datos. De repente le preguntan por consumo de proteínas, por consumo de carbohidratos, le preguntan hospitalizaciones, le preguntan vacunaciones, en fin, múltiples datos. Pero a mí se me ocurrió, como yo sé todo lo que contiene esa data gruesa, yo quiero ver, como tengo datos del DSST, y como tengo datos nutricionales de la dieta, entonces voy a hacer un estudio que asocie ambos factores. Entonces, yo primero recolecto la data aquí y la palabra clave es encuesta. Las encuestas suelen ser de los estudios transversales, ¿ya? El ENAJO y la Encuesta Nacional de Hogares y el ENDES, la ENDES, ¿ya? Del Perú son encuestas transversales, ¿ya? Y hay cursos inclusive para utilizarlos, para aprender a utilizar los datos, porque hay que conocer la codificación. Entonces, este es un estudio, en primer lugar, analítico porque hay grupos de comparación. En segundo lugar, tenemos que es observacional porque yo no manipulo la exposición. En tercer lugar, yo no controlo la formación de los grupos de comparación. Recojo la data y luego cuando filtro la data recién se forman los grupos de comparación. Entonces, es un estudio analítico, observacional, no controlado. Cuando tengo un analítico observacional no controlado, solo tengo dos posibilidades, longitudinal y transversal. ¿Cuál de los dos sería este? Transversal, doctor. Muy transversal. bien, ¿por qué?
Porque mi No hay cuarta pregunta, ¿cuál seguimiento. era? Seguimiento. ¿Tiene seguimiento esta de aquí? No. No. Entonces, si hubiera sido con seguimiento, sería un longitudinal. Como no tiene seguimiento, es un transversal. ¿Ya? Listo, ya tenemos el tipo de estudio. Vamos a construir la tabla. 2.422 personas escogí de toda esa, porque son muchos más en realidad, ¿ya? 2.422 el total de 60 años, porque justo solamente cuando ustedes van a hacer el trabajo a recolectar la data, no le hacen el DSST a todos, ¿no? No van a tener unos niños de 5 años, de 10 años y le van a aplicar el DSST. Esto es para adultos mayores. Entonces, si ustedes en la casa encuentran a alguien de 60, le podemos aplicar esta pruebita, es parte del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, le resultó que 662 personas tuvieron un bajo rendimiento en la prueba de DSST. Acá está. El total, 662, ¿ya? Y tenemos este de aquí, así que ya sabemos cuántos tenían el DSST normal restando. Listo. Ahora, de estos 662, 218 bajos puntajes se dieron entre, acá están los 218, los 606 que tenían un consumo bajo de tiamina. Recuerden, la exposición presente es bajo consumo de tiamina, ¿ya? Entonces, ya con lo demás simplemente resto, tengo dos columnas, la tercera sale mucho más sencillo. Esta es la tabla. Ya la tienen a la vista en sus respectivos canvas, por si acaso. Terminamos rápido. Entonces, si es un transversal, mi medida de asociación es un odds ratio. No hay seguimiento, odds ratio. Algunos han calculado riesgo relativo, por favor, y hay otros que han calculado riesgo relativo, odds ratio, y además le han puesto medidas de impacto. Recuerden que en la presentación individual no pueden hacer eso. Precisamente de lo que se trata es aplicar. Es decir, tienen que escoger de acuerdo al tipo de diseño, que dicho se lo dice el artículo, cuál es la medida de frecuencia, cuál es la medida de asociación. ¿Compete alguna medida de impacto? Estas son las medidas de impacto. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. No todo, no, de repente yo no le voy a calcular con esta tabla sensibilidad, especificidad y todo eso, porque no compete para el ejercicio, ¿ya? Entonces, también hay que ver esas cositas. Ya, entonces, productos cruzados, 218 por 1.372, 388 por 444. He bajado algunos puntos cuando me han armado la tabla al revés. Ya, por acá el normal, por acá el bajo, igualito acá los consumos de B1, o cuando han cambiado de lugar el DSST con la tiamina. ¿Por qué? Porque la razón de hacer los productos cruzados es el odds, la posibilidad de que los que tienen el desenlace hayan tenido la exposición, o sea, 218 sobre 444. Si está al revés, es probable que cuando hagan productos cruzados les salga lo mismo, pero no lo han interpretado adecuadamente. Por eso es sumamente importante, y una vez más lo voy a repetir. Arriba va el desenlace. Al costado va la exposición. Como es un transversal y no hay seguimiento, voy para la interpretación del desenlace hacia la exposición. Calculo odds ratio. Y aquí mi producto cruzado sería 218 por 1.372 dividido entre 388 por 444, que sale 1.7. Interpretación. En este estudio, los pacientes con deterioro cognitivo tuvieron 1.7 veces, o 70% también, más probabilidad de tener un bajo consumo de tiamina que aquellos pacientes que tuvieron una función cognitiva normal. Para puntuar la interpretación, no es necesario que estén las dos, ¿no? Si pusieron las dos, genial. Si pusieron solo uno de ellos, pero o pusieron 1.7 veces o 70%, está bien, ¿ya? Está bien. Y probabilidad, aquí no es riesgo. Y lo otro, aquí la interpretación no es, en este estudio, los pacientes que tenían una deficiencia de tiamina, en el consumo de tiamina, tuvieron 1.7 veces más probabilidad de tener deterioro cognitivo. No es así. Vamos del desenlace a la exposición, ¿ya? Eso tiene que quedar también bien claro en la interpretación. Listo. Entonces, cualquier desavenencia, ya tienen sus respuestas, ya tienen en los comentarios la respuesta correcta, como debía ser. Ya envían correo en las siguientes 72 horas para poder resolver, ¿ya? Vamos a avanzar ahora sí las teorías. ¿Por qué? Ha surgido un problema.
he recibido una indicación, a pesar de que yo suelo organizar el curso desde el inicio, como a ustedes les consta, los temas que se van a presentar grupalmente, ¿no? Y hacemos el sorteo y todo lo demás, y son 8 patologías. El tema es de que de la alta coordinación, o sea, ni siquiera de la coordinación del curso, que es la doctora Encarnación, sino más arriba, le han indicado que como son 45 alumnos, que tienen que ser más temas de vigilancia epidemiológica, así que voy a tener yo que reestructurar, sumar algunos temas y reestructurar los grupos, ¿ya? Y eso se los voy a pasar esta semana, a más tardar el fin de semana, para que lo sepan. Ya toda la indicación la voy a poner directamente ya en el Canvas, ¿ya? Así que por favor estén atentos con eso. Ya, avanzamos. Entonces, los grupos. Voy a tener que sacar algún integrante de algunos grupos, 1 o 2, y conformar otros grupos. Entonces les voy a pasar el tema a los delegados, ¿ya? Máximo el fin de semana, ¿ya? Máximo el fin de semana, lo más probable es que sea antes, pero máximo el fin de semana van a tener inclusive las instrucciones de todo ya en una carpeta en el Canvas, ¿ya? Bien, vamos Doctor, una rapidito. consulta. Sí. En cuanto a los artículos, hay un Excel donde estamos colocando todos nuestros artículos y también están los temas grupales. ¿El artículo necesariamente tiene que ser en relación a nuestro tema grupal o puede ser No, otro no, no, no. tema? No, ustedes escogen el tema. Precisamente una de las partes de la rúbrica dice que por qué escogieron ese tema. ¿Qué les llamó la atención a ustedes? No necesariamente tiene que ser con su tema grupal. Son dos cosas diferentes. En una bailan con su pañuelo, en la otra bailan en grupo. Rapidito, Michelle. Doctor, disculpe, no entendí muy bien porque nos había indicado un tema. ¿Ese tema era individual o grupal? El tema es Porque grupal. cada grupo. El tema es grupal. Lo otro es, hoy día debemos terminar la clase 10, la clase 11, que tiene 2 partes en la segunda fase. La siguiente semana deberíamos hacer las teorías 12 y 13, y la siguiente semana deberíamos hacer como máximo las teorías 14 y 15 y la evaluación continua 2. ¿Ya? Entonces, eso significa hoy día estamos 23 de octubre, 30 de octubre, el día 6 de noviembre sería, a ver, sí, está bien, 30 de octubre son las clases 12 y 13, 6 de noviembre serían las clases 14 y 15, y entonces el día 13 de noviembre empezarían las presentaciones individuales. Las vamos a hacer en 2 semanas. ¿Ya? Semana 12, semana 13. Semana 14 y semana 15 van a ser para las presentaciones grupales. ¿Ya? Entonces ya deben tener sus artículos, por favor, que no sean artículos descriptivos, que solo sean tablas de frecuencias. Estudios transversales, estudios, puede ser longitudinales, estudios de casos y controles, estudios de cohortes, revisión sistemática con metaanálisis, porque voy a explicarles bien ahora cómo se interpreta el metaanálisis. Si desean hacerlo, perfecto. Pruebas de validez diagnóstica. Entonces, escojan bien, porque tienen que identificar bien los componentes del artículo ahí. Recuerden una vez más también, no es revista de revistas, es decir, no se trata de presentar todita la información del artículo. Cíñanse principalmente a la rúbrica, qué puntos deben presentar. Y como van a haber de repente 20 desenlaces o 20 exposiciones, ya saben lo de los intervalos de confianza, así que vean aquellos que tienen significancia, asociación. Los que no tienen asociación, ¿para qué los voy a presentar para decir no hubo asociación? Salvo que sea de acuerdo al tema algo muy importante, ¿no? Salvo que sea así. No, les digo porque los temas pueden ser muy generales, ¿no? Entonces, y lo otro, por favor, recuerden que tienen que ser artículos de este año, necesariamente. Si me presentan 2023 ya están puntuando menos. Tiene que ser de este año, ¿ya? Vamos ahora sí, chicos, a la presentación porque nos va a faltar tiempo. Vamos con metaanálisis primero. Bueno, ya habíamos hablado de la revisión sistemática de la información, ¿no?
aquí, básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo? Hago una pregunta pico y la pregunta pico me habla de un punto muy específico de todito el tema, ¿no es cierto? Como les puse un ejemplo de tuberculosis, las revisiones narrativas que ustedes han recibido los artículos en fisiopatología, ven todos los aspectos de la enfermedad. Aquí no, me interesa solo un punto, ¿ya? Un solo punto. Entonces, por ejemplo, tuberculosis, resistencia, tuberculosis, tratamiento, ¿no? Nada más. Y comparación de dos tratamientos de repente. Entonces, miren, se recolectan 362 literaturas con revisión sistemática, búsqueda sistemática, sobre una pregunta pico específica, y a través de otros recursos 18 más, o sea, 380. Se eliminaron 6 porque eran duplicados los demás, y los 374 se empiezan a revisar por título y resumen. Se eliminaron 280 por ser irrelevantes y nos quedamos con 94. De estos 94 se busca el texto completo de todos ellos. Los que no se encuentra el texto completo salen del estudio, ¿no? Entonces, ¿qué más excluyeron? Aquí excluyeron 70 artículos. ¿Por qué? 32 eran irrelevantes, 19 no hay información del comparador. ¿Ya? Acá es comparador, recuerden, del pico, intervención y comparador, ¿no? 19. Diferente diseño de estudio. De repente unos eran experimentales y los otros eran cohortes. Por eso yo decido. Mi revisión sistemática va a ser sobre experimentales u observacionales, antes de empezar a recolectar la información. Entonces yo digo experimentales. Muy bien, todos los observacionales salen. Diferente diseño de estudio. Inclusive si fueran dos experimentales, tengo que ver si llevan la misma metodología para demostrar su hipótesis. Entonces, si no es así, diferente diseño de estudio, salen 11 y encontramos que había 8 revisiones narrativas. En total sumamos 70 artículos de los 94, solamente quedaron 24 artículos de texto completo. De ellos, ¿sí? De ellos, 15 quedaron en síntesis cualitativa. ¿Qué es síntesis cualitativa? La revisión sistemática final. Mientras que el análisis estadístico sí pudo realizarse en 13 de los 24 estudios. Por lo tanto, allí entra el metaanálisis. Entonces, para entender mejor, vamos de frente al ejemplo, para que creo que lo van a entender mejor así. Ahí está. Ya, yo puse este ejemplo, a ver, en otro grupo, porque se trata de ver la comparación de los resultados entre un procedimiento quirúrgico y un procedimiento médico. Entonces vamos a suponer que estamos hablando de apendicitis aguda, ¿ya? Es decir, tratamiento quirúrgico versus tratamiento médico de la apendicitis aguda. Préndanme las cámaras, por favor, si no empiezo a preguntar a los que tienen las cámaras apagadas. Porque esto es importantísimo, ¿ah? A ver. Prudencio, Santa Cruz, Breding, Morales, Altamirano, Amancio, Gárate, Prieto, Valverde, Michelle Alexandra, Renato Rivera, Arenas Custodio, las dos Quintos Vilches, Albornoz, Echegaray, Hernández. Prendan sus cámaras. Esto es vital, ¿ah? Porque si no se van a confundir más adelante. Por favor, chicos, esto es vital. Necesito su atención al máximo. Tengo buenos ejemplos, pero necesito que estén presentes. Santa Cruz, tu cámara. Brading, ¿estás ahí? Prudencio, Morales. Ya. A ver. ¿Se puede tratar médicamente la apendicitis aguda o el tratamiento siempre es quirúrgico? Ustedes han visto apendicitis, creo, en fisiopatología, ¿verdad? Quirúrgico, doctor. Ya, quirúrgico nos dice José. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Se puede dar tratamiento médico? ¿Alguien sabe si se puede dar tratamiento médico? O sea, por ejemplo, antibióticos nada más y analgésicos. Yaretsi. Ya, sí se puede, ¿ah? Pero no es lo más recomendable, aparentemente, ¿no? José, te escucho rapidito. No, sí, solo que había un estudio que comparaba ambos tratamientos, ¿no? Pero el margen de efectividad Ajá. de los que viven con antibióticos era muy bajo y reincidían en una apendicitis aguda. Exacto, No era exacto. Terminan finalmente como quirúrgico, ¿no? Un tiempo después, ¿sí? Entonces puede ser, pero vamos a ponernos en la situación de que no sabemos nada sobre el tema y nosotros queremos hacer un estudio, ¿correcto?
Entonces queremos saber si es mejor tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico, los pacientes que son elegibles para tratamiento médico son jóvenes que no tengan perforación, que no tengan obstrucción de la luz apendicular. Entonces, generalmente esos de allí son los que pueden ir y están en estadios iniciales, podrían resolverse solo con tratamiento médico. Sin embargo, vamos a hacer un estudio sobre eso. Entonces, decimos así, miren, ya recolectamos los datos, ya hicimos todo el dato, vamos a analizar los datos y me sale esto. Los que la exposición sería un estudio experimental, ¿no es cierto? La exposición sería el tratamiento quirúrgico versus el tratamiento médico, los no expuestos, ¿ya? Y me sale, el desenlace sería mortalidad por la apendicitis aguda, ¿correcto? Me sale esto, riesgo relativo 1.13. Supongamos aquí, yo no tengo los intervalos de confianza, supongamos que el intervalo de confianza tira para el 1.13, o sea, para que se mantenga la asociación. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo leeríamos este estudio? Riesgo relativo 1.13. ¿Iríamos del desenlace a la exposición, de la exposición hacia el desenlace, de la intervención hacia el desenlace? ¿Cómo vamos? ¿Con riesgo relativo? De la exposición al desenlace. Exposición a desenlace. Perfecto, José. Entonces, ¿cómo sería la interpretación de este riesgo relativo? ¿Nos ayudas tú mismo en este estudio? El desenlace es morir por apendicitis, ¿ya? Ya que en ese estudio, en base al tratamiento con antibióticos, ¿no? O sea, cirugía versus antibiótico. Y el riesgo relativo sale 1.13. Ahí en ese estudio, los pacientes que fueron tratados con antibióticos tuvieron un riesgo relativo de 1.3. Seguro, porque mira, los expuestos son los quirúrgicos, ¿ah? Es lo que estamos estudiando. Allá serían los pacientes que fueron operados quirúrgicamente o intervenidos quirúrgicamente tuvieron el riesgo relativo de 1.3 veces a comparación de los que no fueron intervenidos. ¿De qué? De los que fueron tratados con antibióticos. No, claro, pero 1.13 veces ¿de qué? ¿Qué desenlace? De morir, ¿no? De morir. O lo que sería lo mismo, 13% más riesgo de morir los operados en comparación con quiénes? Los no operados. Con los que no fueron operados, con los que recibieron antibióticos. Recuerda, expuestos y riesgo relativo es incidencia de expuestos sobre no expuestos. Aquí estamos estudiando cirugía. Entonces, con un riesgo relativo de 1.13, yo digo lo siguiente. En este estudio, los pacientes con apendicitis sometidos a cirugía tuvieron 1.13 veces o 13% más riesgo de morir en comparación con los que solo recibieron tratamiento médico. ¿Cuántos pacientes traté? Acá hay 900 más 120, 1020 pacientes, ¿correcto? En este estudio con 1020 pacientes, resulta que la cirugía se asoció con un mayor riesgo de mortalidad en apendicitis aguda. Entonces, ¿qué podría yo decir? Que si, por lo que conocemos, no nos parece lógico, ¿no? Entonces, ¿qué debería poner yo cuando redacto mi informe final? ¿Por qué me habrá salido así? Ustedes que ya llevaron investigación. ¿Por qué me habrá salido así? Tengo que explicar mi resultado. ¿Por qué creen que podría haber salido así? Ideas, chicos. ¿Algún sesgo? Ya, efectivamente. ¿Como cuál, por ejemplo, Carlos? ¿Por qué será que no puede demostrar lo que yo conocía, no? Me salió al revés. Quizás porque el grupo de control tenía otras como que enfermedades o comorbilidades. Podría ser, muy bien. Pero si es un ensayo clínico aleatorizado, recuerden que las variables de confusión ahí no se distribuyen más o menos equitativamente, ¿no? Prieto, te escuchamos. Pero la idea está bien. ¿Qué más?
Podría ser, pero se supone que cuando yo hago el diseño de un experimental, yo trato de controlar esas cositas, ¿no? O sea, acuérdense de los criterios de inclusión y exclusión, ¿sí? Pero sí también podría ser. Pero si está bien hecho, yo tengo criterios de inclusión y exclusión. Si tengo pacientes sépticos, perforados, no los voy a someter pues solamente a tratamiento médico. Aparte que si es un paciente muy séptico y lo opero, porque tengo que operarlo, probablemente eso incremente la mortalidad también, ¿no es cierto? Podría ser. José. El tipo de cirugía también podría implicarse, ¿no? Una laparoscópica va a ser distinta a una cirugía abierta completamente. Ya, si es que junto a toditos, ¿no? De repente solamente son laparoscópicos o solamente abiertas, de repente todos eran abiertas y ese puede traer un poquito más de complicaciones, ¿no? Aunque hay complicaciones propias de la laparoscópica también, ¿eh? Pero la idea es válida. Otra explicación que tenga más que ver con estadística, no me salió lo que yo suponía que iba a salir, que casi todo el mundo lo sabe. Entonces, desde el punto de vista estadístico, ¿qué podría haber fallado? ¿Qué hubiera necesitado yo para que mi resultado fuera diferente? Quizás una muestra más grande. Muy bien. Y una muestra más grande aumenta la potencia estadística. ¿Ya? Aumenta la potencia estadística. ¿Pero por qué lo dice? Y eso que son 1020 pacientes. Uno, porque mi establecimiento no tiene más pacientes. De repente me faltó incluir más años, pero ya no tengo tiempo, no tengo recursos, en fin, lo que fuera. ¿Ya? Entonces, de repente mis recursos son limitados y solamente puedo trabajar con esos 1020 pacientes. Entonces, yo pongo en mi redacción que debería repetirse el estudio con más pacientes para evaluar si la tendencia es la misma. Pero hasta aquí, en teoría, yo no debería operar a los pacientes porque se me mueren más. Ahora, miren, resulta que otro grupo de investigación abordó la misma pregunta que ustedes y pasó esto. Miren, aquí son 855 pacientes, ¿no? ¿Estoy bien? 795, 800, 855 pacientes, ¿ya? Lo mismo, cirugía versus tratamiento médico. Y miren el riesgo relativo. ¿Cómo sería la interpretación aquí? En este estudio, para este otro. Vamos, chicos, ¿cómo sería? En este estudio, los pacientes sometidos a cirugía tuvieron 66% más riesgo de fallecer en comparación En con los que no comparación, tuvieron la cirugía. los que no fueron operados o que fueron manejados médicamente, ¿no? Entonces les pregunto a todos, con este segundo resultado, si tienen un diagnóstico de apendicitis, ¿lo meten a sala o no? No. 66% más riesgo de morir. En el trabajo que hicieron ustedes salió 13%, pero en el otro estudio salió 66%. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué fue mano aquí? Entonces, para esto, para auxiliarles con esto, está el metaanálisis y la revisión sistemática. ¿De qué cosa hace la revisión sistemática? Primero, yo quiero abordar como pregunta pico, mortal, o sea, tratamiento, mi población, pacientes con apendicitis aguda. Intervención, cirugía. Comparador, tratamiento médico. ¿Sí? Outcome, mortalidad. Entonces, ya no uso una muestra de 1000 pacientes. Ya no uso una muestra de 800. Miren que cuando bajó el tamaño de la muestra, ¿qué pasó con el riesgo de morir? ¿Disminuyó o aumentó? Aumentó. Aumentó el riesgo. Entonces eso significa que probablemente si yo incremento mi tamaño de muestra, probablemente ahí sí observe que la cirugía, como es lógico para un problema de esta naturaleza, en lugar de aumentar el riesgo de morir, lo disminuya. Entonces, ¿qué cosa hago? Si ambos estudios tienen un diseño metodológico similar, yo los puedo juntar para tener los 1020 pacientes más los 800 y pico pacientes del otro estudio, y ahora yo voy a tener casi 2000 pacientes. Y voy a ver cómo me sale el análisis estadístico. Entonces, yo debo ver si los estudios son homogéneos
o heterogéneos, o sea, muy similares o muy diferentes. Si son similares, yo los puedo juntar, si tienen el mismo diseño, tienen los mismos outcomes, porque recuerden que ustedes no van a tomar nuevos datos. Los datos ya fueron tomados. Ustedes van a usar esos datos, pero lo que necesitan saber es si se pueden combinar o no. Entonces, si en una revisión sistemática yo reviso todos los artículos, me quedo con un grupo, yo tengo la posibilidad de combinar las cifras, ese análisis estadístico se llama metaanálisis. Entonces, miren lo que pasó aquí. Acá está. Ahora tengo 1.875 pacientes, que son de los 1.020 de acá, más los 855 de aquí abajo. Me sale 1.875 pacientes. Es prácticamente el doble de la muestra que tenían ambos estudios. ¿Cuánto me salió este riesgo relativo y cómo lo interpretaría entonces ahora? 0.83 salió cuando junté ambas poblaciones. ¿Qué diría aquí? En este estudio, En este estudio, el riesgo, en este estudio los pacientes que se sometieron a cirugía tuvieron 0.83 veces más riesgo. ya, pero sería más riesgo. Mira, ¿qué cosa Sería, era el riesgo relativo cuando es menor de 1? Claro. Protección. Es factor protector. ¿Y cuánto era de protección, se acuerdan? 17. 17, lo que le falta para llegar a la unidad, ¿no? Ahora sí, Abigail, entonces, en este estudio, los pacientes que se sometieron a cirugía tuvieron 0.17. O sea, 17% menos menos riesgo de morir. De morir Que en comparación con el grupo control, los que el grupo no control, se que era los que sometieron a recibieron solo tratamiento médico. Es decir, cuando mi muestra creció, el resultado se invirtió. Resulta que sí, efectivamente, el tratamiento quirúrgico es mejor que el tratamiento médico, ¿ya? Eso es lo que hace el metaanálisis, esa es la magia del metaanálisis, ¿ya? Obviamente que no siempre va a salir así, pero lo que hace el metaanálisis es aumentar el tamaño de la muestra y de esa manera aumentar la potencia estadística. Pero como les digo, los estudios tienen que ser combinables, deben tener ciertos criterios, ¿ya? Entonces, rapidito, ahora sí, vemos que es un procedimiento estadístico que combina resultados de diferentes estudios para obtener una nueva aproximación a la realidad. Es útil cuando los resultados previos son contradictorios o falta potencia, es decir, tamaño de muestra insuficiente. Dos objetivos: sintético para estimar una medición global, analítico, diferencia de los efectos de diferentes estudios. Aquí vamos a un punto. ¿Se acuerdan que yo les dibujo así? La línea del no efecto, el 1, ¿verdad? Y un lado izquierdo, un lado derecho. Si fuera un riesgo relativo, que la línea del no efecto sería el 1, entonces tenemos por la izquierda serían valores menores que 1, 0.8, 0.6, 0.5, así. Y por el otro lado sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, en fin, 100, ¿no? Entonces, esa sería mi decisión de interpretación cuando yo tengo un cociente de tasas. Porque si el numerador en el cociente, si el numerador y el denominador son iguales, es decir, esa es la condición para que no haya asociación, entonces dividir un numerador entre un denominador que tiene el mismo valor, sale 1. Por eso el 1 es la línea de no asociación. Pero ¿qué pasa si yo hago una diferencia de tasas? ¿Sí? Una diferencia de medias, perdón. ¿Sí? El promedio de pacientes que mueren aquí es tanto, con tratamiento quirúrgico, el otro promedio es tanto. Promedio, ¿ah? Diferencia de medias. ¿Cuál será el valor de no asociación para una diferencia de medias? Si en una razón, es decir, una división, un numerador y un denominador, como ambos son iguales, la no asociación es 1, si yo hago una diferencia de medias,
¿cuál sería por lógica el valor de no asociación? Para que no haya asociación en una diferencia en medias, ¿qué debería pasar con los dos términos que estoy restando? ¿Deberían dar 0? Deberían dar 0 porque deberían ser iguales, ¿no es cierto? Entonces, si son iguales las medias, no hay ninguna diferencia, va a ser 0. Entonces, no hay asociación. Cuando hay una diferencia, les digo porque esto lo van a encontrar en sus, cuando revisen, de repente alguien escoge revisión sistemática y metaanálisis. Cuando hay diferencia de medias, la línea de no asociación no es el 1, es el 0. A la izquierda van a tener valores negativos, -1, -2, -3, -4, -5. Y hacia la derecha van a tener 1, 2, 3, 4, 5 y más, ¿no? Entonces, cuando tengan diferencia de medias o diferencia de medidas, la línea de no asociación es el 0. Entonces, el intervalo de confianza de menos 2 a +2. No hay asociación porque el 0 está en medio. El 0 ha sido tocado, ¿sí? Entonces, ahorita lo vamos a ver con algún ejemplo gráfico, pero quiero esto para que no se confundan porque también es la información que ustedes van a revisar en algún momento, ¿ya? Entonces, obtenemos datos de diferentes estudios para permitir una visión de conjunto más allá de los resultados que cada estudio tuvo por separado, ¿no? Son datos ya publicados y lo vemos con más objetividad, más tranquilidad. Integramos resultados de estudio inclusive con poco poder estadístico. Nos permite detectar más sesgos y factores de confusión que los que hicieron cada uno por separado. Tenemos inferencias o deducciones a partir de evidencia más robusta, obviamente, porque tenemos una muestra mayor. Y nos ahorra tiempo al encontrar ya sintetizada la información en lugar de estar recolectando una nueva muestra, ¿no? Pero para ello tengo que valorar la consistencia o heterogeneidad, o sea, qué tan diferentes, qué tan heterogéneos son los estudios para saber si los puedo combinar o no. Ya, vamos a ver unos ejemplos, rapidito. Primero vamos con el más sencillo, que es el que conocen ustedes. Vamos a ver un forest plot, que así se llama el gráfico de los metaanálisis de un estudio con riesgo relativo, más o menos como el que vimos de la apendicitis. Ya. Este gráfico lo van a encontrar ustedes en los metaanálisis, ¿ya? Tenemos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estudios, ¿ya? Este era un tema de, a ver, Roberts y colaboradores, ¿qué cosas estaban viendo? A ver, un segundito para recordar bien qué cosa era lo que estaban viendo en este estudio. Ah, ya. Ustedes, no sé si lo han visto en fisio, cuando yo enseñaba fisiología, sí veíamos este tema en fisio 3, en morfo 3, en uno de los primeros ejercicios. Corticoides en parto pretérmino, parto prematuro. ¿Sí? No sé si lo han llegado a ver ese problema, corticoides para madurar el pulmón, para que se produzca surfactante, tenía que ver con fisiología respiratoria. Cuando ustedes van a tener un niño que nace antes de las 35 semanas, existe la probabilidad de que no tenga todavía madurez para producir surfactantes. El surfactante, si recuerdan, es para mantener los alvéolos abiertos, para que haga el intercambio gaseoso. Si no hay surfactante, se colapsa y el niño entra en insuficiencia respiratoria y se muere. ¿Ya? Entonces, si van a hacer, por ejemplo, una gestante empieza con trabajo de parto a las 30 semanas, ¿qué se hace? Se le coloca corticoides para tratar de que el pulmoncito del bebé que está a punto de salir antes de tiempo produzca surfactante y su pulmón no se colapse y no haga insuficiencia respiratoria. Entonces, queremos hacer un estudio para corroborar eso, si realmente los corticoides antenatales evitan que el niño haga distrés respiratorio, ¿ya? De eso se trata este estudio. Entonces, miren lo que pasó. Tenemos 8 estudios. Reunimos, hicimos una búsqueda sistemática, corticoides en parto pretérmino. Gamsu, Garit, Cari, Liggins, Parsons, Kublan, Schutte y Tausch abordaron esa pregunta
solo que ellos recolectaron datos de gestantes que ellos manejaban, ¿ya? Entonces, el primer estudio de Gamsu manejó 131 más 137, 268 personas, ¿no? El segundo de Garit, 36 más 41, son 77. El de Cari, casi 200, ¿no? Casi 200, 95 y 94 en cada lado, tratamiento y control. Liggins es el más grande, ¿no? 1218. Parsons, miren, trabajaron Parsons y colaboradores solo con 45 gestantes. Kublan, 72 más 67, 130, 139. Schute, 65 y 58, que sería 70, 123. Y Tausch, 56 y 71, 127, ¿ya? Entonces son diferentes tamaños de muestra. El numerador viene a ser el número de eventos, es decir, distrés respiratorio, ¿ya? En cada parto prematuro. Ahora, a la derecha tenemos nosotros este gráfico, que yo lo he ido haciendo también conforme hemos estado trabajando para la interpretación de los intervalos de confianza. Entonces, en este caso se trabaja con un riesgo relativo y el cuadrado negro central es el riesgo relativo que me sale a mí, ¿ya? Para este estudio, por ejemplo, el primero, el de Gamsu, es 0.71, por eso tengo acá una línea del 1, y luego tengo 0.7, 0.5, 0.3, 0.2, en fin, para el lado izquierdo, que sería el lado de los corticoides, tratamiento, y el control, los que no recibieron corticoides, están para la derecha, y el riesgo aumenta, ¿no? 2, 3, 4, 5, en fin, ¿ya? Bien, entonces miren, el riesgo relativo del primer estudio de Gamsu me salió 0.71, acá está, con un intervalo de confianza que va de 0.39, esta línea que lo cruza es el intervalo de confianza, de 0.39 a 1.31, ¿correcto? Entonces ya más o menos van a saber qué significa cada uno de los siguientes grafiquitos. Vamos a analizar rapidito, por favor, me colaboran, los 8 estudios. Entonces, el primer estudio, hay asociación favorable, porque acá sería protección porque favorece al corticoide. Del otro lado, la línea de no asociación es el 1. Del otro lado sería que el placebo disminuye, o sea, no se necesita el corticoide. Entonces, en el primer estudio, ¿se favorece al corticoide o al placebo? El corticoide. Ya. ¿Alguien está en desacuerdo? ¿Podemos afirmar que el corticoide protege? No. No, ¿Por qué no? Efectivamente, ¿por qué no? porque está cruzando el borde del 1. Intervalo con la línea 1. Exacto, porque el intervalo de confianza cruza el 1, que es la línea de no asociación, porque este es un riesgo relativo, una división, ¿ya? Entonces, si bien es cierto que aparentemente me sale que sí favorece al corticoide, pero el intervalo de confianza, miren, de 0.39 a 1.31 le quitó asociación, ¿ya? Vamos entonces más rápido ahora sí, con el de Garit, que es el segundo. ¿Hacia quién tendía a favorecer esto? ¿Al corticoide o al placebo? Placebo. ¿Pero hay asociación? ¿Hubo asociación? ¿Era factor de riesgo del corticoide? Muy bien. Aquí tampoco hay asociación. Tercer estudio incluido, Cari. ¿Hay asociación? Vamos de frente. ¿Hay asociación o no? No, no hay No, asociación. No hay asociación tampoco. Muy bien. El de Liggins. ¿Hay asociación, que es el estudio con más pobladores? no, Tampoco. Miren lo que hizo el aumentar el tamaño de muestra. Miren el intervalo de confianza. Es mucho más estrecho, ¿sí? El error es menor, ¿ya? Por eso es lo que aumenta cuando ustedes aumentan la muestra. Listo, vamos con el siguiente, el de Parsons. Miren, estos conchudos de Parsons y colaboradores, 45 nada más gestantes, y solo tuvieron un problema con el parto pretérmino que se dio en el grupo de placebo. Miren, por eso su intervalo de confianza, ¿no? ¿Hay tampoco, asociación aquí o no? tampoco. No. Perfecto. Kublan, del 2001. ¿Qué dicen? Sí, hay Sí hay asociación. asociación. Sí hay Sí asociación. hay, ¿no es cierto? Entonces, ¿se comportó el corticoide como un factor protector o como un factor de riesgo de repente? Factor Factor protector. protector. Claramente, ¿no es cierto? Claramente, ¿ya? Chute, No hay Tampoco, asociación. no hay No hay, asociación. Tausch, no hay tampoco. asociación.
tampoco. hay asociación. Entonces, de repente, si ningún estudio dice no hay asociación, ¿para qué ya hago el metaanálisis? No, pero encontré uno que sí encontró como un factor protector. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si están listados estos estudios aquí es porque son combinables. Hay esa posibilidad. Entonces, en lugar de trabajar con 131 acá y 137, con 23 acá y 22 acá, miren cuando se suman las poblaciones, ¿con cuántos trabajé? Con 1813 gestantes en el lado del corticoide y 1814 gestantes en el lado del placebo, ¿correcto? Y miren el resultado, graficado como resumen del efecto de todos estos estudios en un rombo. 7 estudios de 8 que no encontraron asociación versus un estudio que sí encontró. Cuando los junto, miren lo que pasó. Riesgo relativo, 0.77 para el corticoide, es decir, factor protector. ¿Hay asociación? Miren el intervalo de confianza de 0.67 a 0.89. Entonces, ¿funcionó como factor protector? Sí, Sí. Sí funcionó, ¿verdad? Sí funcionó. Esta línea media del rombo, que es el resumen, viene a ser el valor del riesgo relativo. Y las puntas del rombo vienen a ser los extremos del intervalo de confianza. Y no toca el 1 y los dos extremos están para el lado protector. Entonces, este estudio de Roberts, que sintetizó a los demás, demostró que los corticoides efectivamente protegen al bebé cuando nace prematuro. Así es como se interpretan estos estudios. Esos forest plot se llama este gráfico. Y quiero que vean una cosa porque ya no vamos a tener mucho tiempo para buscar otro ejemplo. Miren esto. Supongamos que hubiera sido una diferencia de medias, ¿ya? Una diferencia de medias, el desenlace de toditos estos estudios. En lugar de tener el 1 aquí, sería el 0. Ya sería el 0. Vamos a hacer una cosa. Voy a presentarles nada más la imagen volviendo de nuestro descanso, de nuestro break, ¿ya? Para terminar con eso la clase de metaanálisis. Son 5 y 2. 5 y 20 en punto estoy empezando la clase, ¿ya? 5 y 20 en punto. Vamos a descansar un poquito del estrés del examen y de estar entendiendo estas cositas, pero les voy a presentar una imagen que no es riesgo relativo, sino diferencia en medias. Entonces, para que vean la diferencia y para que se animen también de repente a presentar en su intervención, en su artículo individual, de repente una revisión sistemática con metaanálisis, ¿ya? Bien, chicos, entonces voy a abrir ya la otra sesión, pero los voy a admitir un poquito antes de las 5 y 20. 5 y 20 en punto estoy empezando la clase. Voy a pasar lista así rápido, solamente voy a marcar, ¿ya?